En el diario vivir todos tenemos circunstancias particulares. No son para todos las mismas circunstancias. Siempre son diferentes las circunstancias. Porque diferentes son los niveles del ser. Y como ya les he dicho varias veces, el nivel de ser atrae las circunstancias de la vida. Y eso no tiene otra norma, ni otra figura. Siempre es así. Todos los aconteceres que se procesan en nuestro entorno personal provienen de nuestro nivel de ser. Esto a veces es difícil de entenderlo, debido a que no usamos correctamente eso que se llama reflexión. No nos gusta reflexionar, y eso hay que cambiarlo. En esas horas en que nos echamos en el lecho para descansar, debemos hacer una reflexión profunda de cómo hemos encarado todo lo que ha sucedido en el día que se ha terminado. Todo eso es trabajo sobre sí. Nosotros no podemos tener un comportamiento común y corriente. Nosotros vamos por otro lado, por otro camino, y nuestra forma de encarar la vida y sus aconteceres son diferentes. De modo que cada vez que vamos a descansar, o mejor dicho, que vamos a poner el cuerpo a descansar, nosotros debemos hacer una profunda reflexión de cómo hemos actuado, de qué reacciones hemos tenido durante el día, qué actitudes. Las actitudes hablan mucho de la persona y de su nivel de ser. Como cuando algo no nos gusta. ¿Qué actitud tomamos? De rechazo, ¿no es? Eso quiere decir que no estamos aceptando lo que no nos gusta. Y nosotros necesitamos aceptar lo que no nos gusta como parte de nuestro trabajo, porque no todo en la vida es placentero y agradable. La mayoría de las cosas son desagradables. Así es que necesitamos, pues, una comprensión muy precisa al respecto de los aconteceres del diario vivir. Siempre nos despertamos con la intención y con el deseo de que todo salga como nosotros queremos, pero nada es como queremos, sino como buenamente acontece. Tienen que entenderlo para evitar que haya actitudes equivocadas en relación con lo que acontece. Por favor, esto tienen que entenderlo muy clarito para que puedan avanzar, porque si no avanzan se estancan, y de ninguna manera nos conviene estancarnos. Debemos avanzar siempre. Así es como nuestro nivel de ser cambia.
No se olviden que este es el camino del cambio, de la transformación. No podemos nosotros vivir la vida como todo el mundo. No podemos disgustarnos como se disgusta todo el mundo. Y si nos disgustamos, debemos reflexionar para volvernos a equilibrar. Los disgustos traen desequilibrio, desarmonía, tanto para nosotros mismos como para con las otras personas. Debemos tener el valor de eso que se llama recapacitar. No dejar que simplemente las cosas se queden así. No debemos justificar de ninguna manera el hecho de que se procesen dentro de nosotros cosas como el enojo, el disgusto. Porque si permitimos eso, entonces no avanzamos, no mejora nuestro nivel de ser, no se eleva nuestra condición psicológica, sino que nos quedamos ahí siempre en los mismos gustos y disgustos. Queremos a aquellos que hacen cosas agradables con nosotros y odiamos a aquellos que hacen cosas desagradables con nosotros. Y ese no es el manejo del asunto. De modo que todo lo que nos acontece en la vida está de acuerdo con nuestro nivel de ser, con nuestra forma de ser. Ya saben que necesitamos la técnica de la autoobservación para conocernos. Conocernos no es una cosa fácil, porque hay muchos aspectos de distracción, muchos puntos de distracción. Y cuando nos distraemos ya no estamos trabajando, estamos distraídos. ¿Qué quiere decir distraídos? Idos. No estamos ahí en casa, estamos idos, estamos en otra parte. Y nosotros necesitamos estar siempre en la casa, porque hay mucha cosa para poner en orden. Hay mucha cosa desordenada dentro de nosotros. Por eso debemos estar siempre ahí, como se dice, al pie del cañón, para poder mejorar, para poder avanzar, para poder salir del círculo vicioso de eso que se llama recurrencias. ¿Qué quiere decir recurrencias? Que nos enojamos por las mismas cosas, nos peleamos por las mismas cosas, todos los días. No hay nada nuevo si no hacemos un esfuerzo para romper el círculo vicioso de los aconteceres. Todos los días hay una secuencia recurrente de aconteceres. Hasta cuando nos encontramos con alguien, nuestra forma de recibir ese encuentro es recurrente. Nos alegramos o nos chocamos. Oye, ya viene ese a joder la paciencia, cara. De modo que nuestra vida se procesa en función de nuestro interés. Todo debe acontecer dentro de nosotros en la forma en que queremos,
¿Cómo es la forma que queremos? Equilibrio, armonía. Debemos llegar a un punto en que ninguna cosa externa, ningún impacto externo, ninguna percepción externa nos quite la armonía ni el equilibrio. Y eso se llama volverse estoicos. ¿Sabes lo que es ser estoico? Nada te perturba. De modo que todos los días al despertar, al volver al cuerpo, debemos hacernos el firme propósito de estar alerta. Nunca hay que perder el estado de alerta. ¿Qué pasa cuando no tenemos el estado de alerta? Nos dormimos. Y ya sabemos que eso de dormir no está en nuestro proyecto, no está en nuestros planes. Eso de las distracciones no es lo bueno para nosotros, es lo malo. De modo que eso de lo malo y lo bueno se aplica correctamente en nuestro trabajo personal, no en la cuestión esa de lo moral o de lo religioso, de lo creyente. Lo bueno y lo malo actúa en nosotros. Es una cosa personal. Es malo cuando nos dormimos. Es bueno cuando estamos alertas. Y el Evangelio de Cristo habla del estado de alerta. Estar alertas y vigilantes como el vigía en época de, porque lo que nosotros llevamos es una guerra. Una guerra contra el enemigo secreto. Nosotros no buscamos enemigos por fuera, los buscamos adentro, adentro de sí mismos. Adentro es donde están los demonios de Set. De modo que cuando una persona aprende a dominarse a sí misma, entonces está dominando a sus demonios que carga dentro. Y cuando los demonios que cargamos adentro dirán, ¿cuáles demonios? Les diré: ira, codicia, lujuria, envidia, pereza, orgullo. Esos son los demonios. Muchos dicen, yo no soy orgulloso. De verdad les digo que hasta los mendigos son orgullosos. Una vez quise darle un pan a un mendigo y me dijo, yo no estoy muerto de hambre. Ajá. Miren ustedes. De modo que nunca hay que confiarnos y decir, no, yo no tengo orgullo. No, yo no tengo pereza. No, yo no tengo lujuria. No debemos engañarnos con esas creencias sobre sí mismos. Lo mejor es estar alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra. La guerra interior, la lucha íntima, solo para cuando muere el ego pluralizado. Cuando estamos bien muertos. Y mismo así, estando bien muertos, debemos cuidarnos de no decir cosas como esta. A mí ya no me preocupa eso. A mí ya no me preocupa aquello. Entonces, cuando estamos bien muertos, debe manifestarse constantemente
eso que se llama humildad. Muchos creen que la humildad es algo negativo, como si fuéramos cobardes o cosas así. Pero la humildad es una facultad extraordinariamente grande. Cuando el hombre o la mujer han alcanzado la humildad, son considerados en el cielo y en la tierra como 3 veces honrados. Así es que esta noche quiero que entiendan eso que se llama humildad. Muchos creen que la humildad es aplicable a esas personas desarrapadas que no tienen nada para comer, ni para vestirse. A eso le dicen humilde. No, esas personas pueden estar llenas de orgullo. De modo que la humildad surge como consecuencia de la muerte del orgullo, del diablo llamado orgullo. Muchos rechazan esta enseñanza porque creen que ya tienen lo que proponemos que se consiga. Hagan la prueba. Pregúntenle así a las personas: ¿cómo andas del orgullo? ¿Cómo andas del odio? ¿Cómo estás con la lujuria? ¿Cómo estás con la pereza? Y verán lo que responden. De modo que es necesario que nuestro nivel de ser se eleve, crezca. Pero eso solo es posible si estamos en estado de íntima recordación de sí mismos. En el olvido de sí hay distracción. Y en la distracción entran todos los demonios. Distraídos. Dice: ay, estaba distraído como la gran cosa. Ay, no te vi llegar, estaba distraído. No te vi pasar. Alerta, percepción y alerta, novedad. ¿Qué quiere decir eso? Alertas con lo que percibimos y alerta con las novedades. ¿Cuál es la novedad? Dicen. ¿Qué ha pasado? De modo que este es un camino de transformaciones, de cambios, de superaciones personales. Es el camino de la autocrítica, es el camino de la reflexión, de la eliminación de todo tipo de tonterías. Cuando ustedes ven 2 personas peleándose, ¿qué creen? ¿Por qué estarán peleando? ¿Por alguna cosa grandiosa? ¿Por alguna tontería? Algo que alguien dice y que no le gustó al otro. De eso se agarran a pelearse. ¿De qué se pelean los maridos y las mujeres? De tonterías, de algo que les parece. Dice la mujer así: ¿qué estabas hablando con la fulana ahí? Nada, me estaba preguntando. Eso es lo que me quieres hacer creer. Y así comienzan. De modo que en este camino hay que aprender a respetar eso que se llama el derecho ajeno.
¿verdad, hija? El respeto al derecho ajeno es la paz. De modo que no tenemos por qué alterarnos por el hecho de que la mujer o el marido esté hablando con otra persona del sexo opuesto. Así es que cambiar todos los días, constantemente, porque hay mucha tontería. Y las tonterías atraen otras tonterías. Las tonterías no atraen cosas sublimes, atraen tonterías. De modo que hay que reflexionar constantemente. Como les decía, en esas horas en que vamos a dejar el cuerpo en su descanso, debemos hacerlo mediante profundas reflexiones sobre lo que ha sido el día que acabamos de vivir. ¿Algunas cosas que quieran preguntar? Maestro, Perdón. ¿cómo después de un tiempo de autoobservación y de ver defectos propios, uno empieza a ver los mismos defectos en todo el mundo y surge una especie de maldición, lo que uno llama creencia? Sí. ¿Cómo se puede equilibrar eso? Uno debe siempre creer en lo que está haciendo. Porque si no cree en lo que está haciendo, entonces le sale cualquier cosa. Siempre hay que creer que lo que estamos haciendo es importante. Y respecto a nosotros, Cada cual su vida. Eso hay que grabárselo muy bien. Cada quien su vida. ¿Entendiste? Cada quien su vida. Como decía ahorita. Cada quien está en su derecho de hacer lo que le parezca. Uno de nuestros rituales dice, haz lo que quieras. Esa es la única ley. Pero piensa que de todos tus actos tienes que dar cuenta. ¿Darle cuenta a quién? ¿A quién tenemos que darle cuenta? A la gran organización universal llamada Cosmos. Todos estamos metidos dentro del cosmos o del megalocosmos que incluye todo. Cuando estamos haciendo las cosas bien nos parecemos como a los tornillos de una maquinaria. Si todos los tornillos están en su lugar, la maquinaria trabaja perfectamente. ¿No han oído ustedes decir, a ese le falta un tornillo? No están equivocados, les falta un tornillo, por eso tiene un comportamiento alocado y te falta un tornillo. Se le ha caído una pieza de la estructura llamada mujer, llamada hombre. ¿Verdad? ¿Quién quiere preguntar algo más? Maestro, que hablan de un sacrificio a la humanidad, ¿hasta qué grado uno puede sacrificarse por la humanidad? El único sacrificio válido por la humanidad es darle la enseñanza. Aquí tenemos un local donde estamos dando la enseñanza. Ustedes tienen que sacrificarse para que este local permanezca. No se cierre nunca. Por
falta de apoyo. Es sacrificio por la humanidad. No es que vamos a estarle dando nuestras cosas a todo el mundo, que hay un tipo de gente por ahí que se llama mendigos. A veces esos mendigos tienen la plata. ¿Quién lo niega? Sabemos que muchos de esos mendigos son platudos. ¿Y cómo se han hecho platudos? Pidiéndole a la gente. No digo que no se les debe dar algo a los mendigos, pero hay que aprender a saber cuál es el verdadero mendigo. Pero el hecho de que le demos algo a un mendigo no significa que nosotros seamos enormes. Nada de eso. Así es que si le vamos a dar algo a un mendigo, hagámoslo sin estar esperando que por eso vamos a recibir alguna recompensa de los de arriba. Eso a los de arriba les importa un soberano cacahuete. Si das o dejas de dar, eso no les importa. A los de arriba lo que les importa es que tú crezcas, que elimines a los enemigos de la noche. Eso les interesa. Pero si alguien quiere darle algo a un mendigo, déles más. Pero no esperen que por eso van a recibir alguna gratificación divina. Maestro, perdón, y le damos, digamos, hay mendigos, ¿no? Que, ¿no? Ya, así le pido. Sí. Claro, y digamos, uno le da a ese mendigo de todo. ¿Y qué pasa? Que si ese mendigo es rico, y uno, ¿a dónde cae uno? A la bolsa de los fondos, o de los inocentes, o qué castigo pueden tener esa gente, el mendigo que ha engañado, porque es un engaño que ellos nos hacen, jugar con nuestros sentimientos. Yo creo que también eso, ¿en qué nivel estamos? ¿En qué nivel está el mendigo? El mendigo que esté en el nivel que él quiera. Nosotros lo que no debemos ser tontos, ¿no? Ahora sí, si vamos a darle a los mendigos, a todos los mendigos, tendríamos que tener un presupuesto especial para mendigos, ¿verdad? Porque en cada esquina hay uno. Una ayudita al prójimo que necesita. Si uno tiene que hacerlo. Si no tiene, no está obligado a hacerlo. ¿Sí es verdad? Sí, pero tienes que saber quién es el prójimo. El prójimo es el que comulga contigo. No cualquiera es tu prójimo. Una vez me puse yo a ayudar a la gente, curándoles, sanándoles. ¿Y sabes lo que decían? Hay un brujo allí que te va a curar. Anda. A mí me curó. Así son estos perversos, terrícolas. Da que te cure. Desde entonces, yo curo solo a aquellos que están conmigo, a mi prójimo, a mis discípulos. Los demás, que busquen su ciencia médica. Para eso hay los médicos, ¿verdad? Hay cosas en el camino iniciático que parecen duras. Puede la gente decir, ay, esos son unos crueles. Si decimos que queremos convertirnos en dioses, ellos dicen, ay, mira esos orgullosos. Porque ellos prefieren convertirse en pobres diablos. ¿No? Si uno no busca convertirse en un dios, entonces se quedará para ser un pobre diablo. ¿Qué prefieren ustedes?
Porque los pobres diablos, ¿dónde van a parar? Al hoyo. Otra pregunta que quieran hacer. Sí, maestro. Sí, señor. Y para no olvidarnos del estado de alerta en nuestro diario vivir, ¿puede haber alguna práctica, ayuda Sí. que nos sirva, maestro? Amárrate un dedo bien apretado. Ya. Cada vez que te vas a olvidar de ti mismo, el dedo apretado te dice, ¡ay, ey, ey! Es como un despertador. Pero no te aprietes todos los días el mismo dedo porque se te olvida. Amárrate uno de la mano, otro del pie. Y así no te vas a olvidar. Así el despertador no se te va a volver mecánico. Y algún mantra, maestro. Haga todos los mantras que aconseja nuestro avatar. Todos los mantras pueden hacerlos. Pero no se vayan a quedar dormidos haciendo el mantra. El mantra tiene que surtir un efecto. Y mientras no surte el efecto, hay que hacerlo. ¿Verdad? El maestro daba mantras para salir del cuerpo. Pero si uno no hace correctamente, se duerme haciendo el mantra. Igualmente se duerme. Perfecto. En la Biblia siempre se ha hablado, tendréis vosotros pobres, siempre tendréis pobres. En tu pobre y el miserable, ¿qué diferencia hay? ¿Y por qué siempre tiene que hablar de pobres? Siempre tiene que haber ganadores. Sí, fue porque un vivo quiso echárselas de vivo y dijo, ¿por qué esa mujer se echa aceite lavándote los pies en vez de darlo a los pobres? Él le dijo, pobre siempre habrá, pero un maestro no siempre lo hay, ¿verdad? Pobre siempre habrá. Entre un miserable y un pobre no hay diferencia, porque miserable quiere decir que está en la miseria. Y el pobre. Y el pobre también. Pero tiene algo el pobre y comparte. Y el miserable no comparte. Ah, tú te estás refiriendo miserable en otro sentido. Por ahí acostumbran a decir miserable a los malos. Pero miserable en el sentido, digamos, en el sentido ortográfico de la palabra, quiere decir que está en la miseria. Un miserable que está en la miseria. Ahora, los que les gusta hacer cosas malas se llaman perversos. Hay mucho perverso por ahí metiéndole fuego a las fábricas y a los campos. Son perversos. Todos esos incendios que se provocan por ahí en cualquier parte del planeta son provocados por los perversos. Y como eso de descubrir quién le puso fuego al asunto es difícil de descubrir. Que agarran un fósforo, lo encienden y lo tiran ahí, y si el fósforo se quema y no queda ni la huella digital del maldito. Otros lo hacen por venganza. Otros lo hacen para cobrar el seguro. Así que este planetito está lleno de tanto perverso que a veces a uno le da hasta miedo salir a la calle. Sí. Así que no hay diferencia entre miserable y mendigo. Pobre y miserable. Pobre, miserable, mendigo es lo mismo. ¿Me puedes dar un ejemplo de que nuestro nivel de ser atrae las circunstancias? Por ejemplo, si un día uno sale y tiene un disgusto, digamos, con esa persona, eso es de acuerdo a nuestro nivel de ser, nuestro. Seguramente. Y
si lo ofendes a ese que te has disgustado, te puede dar un botellazo en la cabeza. Y eso ha acontecido por tu nivel de ser. Así es que en este camino aprendemos a no echarle la culpa a nadie, sino a nosotros mismos. Por eso dice una oración antigua: por mi culpa, por mi grandísima culpa, ¿no? Sí, uno es el que tiene la culpa por meterse lo que no debe. De modo que no olviden, pues, ese famoso estado de alerta, íntima recordación de sí mismos, básico y fundamental para avanzar en el mejoramiento de nuestro ser. Muchas gracias por escucharme.